Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo amigos de dónde nos estén escuchando o cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, a través de la plataforma de Unión Radio Web y su podcast Parte Médico con un nuevo capítulo de interés sobre temas de salud para ustedes. Recordarles nuestras señas, @mundo web, @Julio Castro M. Recordarles que salimos a través de la plataforma madre de YouTube, pero también estamos en Spotify y Apple Music. En cualquiera de los buscadores escriben Parte Médico y el tema o una palabra que esté relacionada con el tema y le sale, en cualquiera de los buscadores le sale toda la secuencia de los programas que hemos grabado y ahí escogen el que es de su preferencia. Igualmente que pueden, con la flecha abajo, pueden compartir el contenido. Pueden suscribirse a través de la campanita roja y les va a decir cada vez que entren a YouTube que hay un programa nuevo y la lista de programas que hay de Mundo UR Web, no solamente de Parte Médico. Y también recomendarles que sigan el resto de la programación de Mundo UR Web, donde hay una programación muy extensa de variedades, deportes, podcast, otros tipos de podcast sobre historia, sobre moda, sobre actualidad política, etcétera, etcétera. Bueno amigos, hoy siempre traemos o tratamos de traerle temas que estén en la discusión pública y las semanas pasadas tuvimos una situación que ya les voy a explicar y para eso traemos que siempre queremos traer a un experto. Hoy tenemos a un experto que les presento, el doctor José Clavijo o Pepe Clavijo. Síganlo por sus redes, @Pepe Clavijo A. Pepe es entomólogo, es biólogo, es entomólogo, es profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela y uno de los expertos venezolanos en biodiversidad. Y estuvimos en contacto en relación con este elemento que les voy a contar. Lo primero que le preguntaría a Pepe, además de darle la bienvenida de estar con nosotros, es que es un entomólogo para que nuestros escuchas entiendan cuál es la vida habitual de un entomólogo. Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Bueno, entomólogo es simplemente una persona que se dedica al estudio de los insectos, ¿no? Eso es básicamente porque entomología es la parte, parte de la ciencia de la zoología que estudia insectos. Eso es básicamente lo que es un entomólogo. Es importante para nuestros oyentes que tanto la biología como la entomología son unas ciencias profundas que requieren de muchos años de estudio y como verán a través de la conversación con Pepe, es importante la integración de los conocimientos de la biología básica y la entomología con otros aspectos del ser humano y eventualmente del entorno en el que vivimos, porque en este mundo nuestro entendimiento del mundo biodiverso es muy importante. Bueno, hace un par de semanas por redes, yo recibí una llamada un lunes en la mañana de una amiga que su hijo un hijo pequeño, un muchacho de 4 años, había tenido un accidente, había tenido un contacto con una oruga, era lo que ella me escribía en el WhatsApp. Yo posteriormente la contacto y le digo qué fue lo que pasó. Esto fue un lunes, el accidente había sido el sábado, el niño estando en un club en Caracas, identificó que posterior al contacto con la oruga, empezó a tener síntomas locales en el brazo, se le puso rojo, le dolía mucho. Bueno, un niño pues tenía dolor, lloraba, tal. La mamá no le dio mayor importancia en el primer momento, pero posteriormente acudió al doctor Google, empezó a buscar en Google qué podía pasar y pues obviamente se alarmó por la razón por la cual me escribí en la mañana. Como es un niño y yo no trato niños, soy infectólogo adulto, me dijo que el niño tenía dolor de cabeza, que tenía un poco de náusea, que lo llevara a la emergencia y que contactara a un infectólogo pediatra. El niño llega a la emergencia. El niño tenía unos síntomas respiratorios, había tenido un cuadro que parecía un cuadro gripal, tenía dolor de cabeza, se veía muy bien y en los exámenes de laboratorio se encontró que había unas alteraciones leves de las transaminasas, que son las pruebas del hígado. Y entendiendo que esto podía ser un emponzoñamiento relacionado con una oruga, el paciente se quedó bajo observación médica un par de días y cosa que todavía quizás no entendemos bien en algún momento, o la madre angustiada vio en Google y pensó que podía ser una alonomia. Vamos a hablar un poquito más de eso en profundidad, escribe un texto en redes sociales y posteriormente pues empieza toda una serie de informaciones relacionadas con este tipo de gusanos y empezó a ver la interacción en redes sociales. Lo primero que era un tema que le dijimos es que yo
como médico y la mayoría de los médicos no tenemos experticia en el manejo o en la taxonomía de estos tipos de animalitos, y esto requiere la visión de un experto. ¿Okay? Alguien que diga si esto es una alonomia o no es una alonomia, y si no es una alonomia, ¿qué es? Y cuál es el potencial de severidad de emponzoñamiento para un humano. Esa fue la primera alternativa. Al paciente se le pusieron medidas generales y tal, evolucionó perfectamente bien. Finalmente a Pepe le llega la imagen porque la mamá tuvo la precaución de agarrar el gusano, y a través de una foto nos avisa que no es una alonomia, y él va a explicar cómo fue ese proceso, y de en adelante empezamos con entendimiento de este emponzoñamiento por oruga, y vamos a hablar un poquito de algunas otras cosas que ocurren en el contexto de los seres humanos y también de las mascotas. Pepe, cuéntanos cómo fue el tema de la identificación de la oruga. Bueno, nosotros recibimos desde hace muchísimos años fotos para identificarnos. A veces identificar con una foto no es nada sencillo, especialmente en el caso que son especies muy similares. Claro, al nosotros ver esta foto de esta oruga o gusano, o también más técnicamente larva, y rápidamente nos pusimos en contacto con el grupo de personas que conformamos el equipo MISA, gente que está acá en Venezuela, pero también hay varios debido a la diáspora que están en el exterior, e inclusive en este caso particular estamos asociados con una investigadora, Adriana Zapata, de la Universidad de Córdoba en Argentina, y bueno, al ver la larva no nos pareció que era una larva de lonomia, y lo que hicimos, contactamos a Adriana, rápidamente hicimos una discusión y llegamos a la conclusión de que definitivamente no tenía nada que ver con lonomia, y que casi con seguridad es una especie del género Dirfia, y particularmente, muy posiblemente, sea la especie Dirfia avia, cosa que hay que comprobar posteriormente si alguien puede criar el animal o enviarlo para criarlo, pero lo que es definitivo que no era lonomia. Y más aún, lonomia oblicua no está reportada para Venezuela. Hay otras lonomias, pero oblicua, que es una de las causantes de problemas, no está reportada para Venezuela. Pepe, ¿cuál es la importancia de la identificación taxonómica para efecto del ser humano entre que sea una alonomia y no sea una alonomia? Los venenos no son iguales dentro de los diferentes grupos de insectos, inclusive en grupos muy cercanos, en géneros muy cercanos. Por ejemplo, lonomia, hay una serie de géneros con un montón de especies, y sin embargo hay grupos de esas especies que sus venenos pueden ser muy, como digo yo, irritantes, pueden causar fuertes irritaciones, pueden provocar ciertos problemas, pero nunca casos de mortalidad. Por ejemplo, no se ha reportado con las especies que están en este momento apareciendo en Caracas, que no es una sola, sino llevan 3 en 2 géneros diferentes y uno en otra familia completamente diferente, no causa mortalidad. Nosotros no tenemos referencia alguna ni en la bibliografía escrita científica, ni tampoco por conocimiento de boca a boca, que es muy común en nuestras comunidades científicas. O sea que definitivamente, que era algo que conocen muy bien los entomólogos, no había descripción previa de presencia del lonomia oblicua en Caracas. O sea que ciertamente uno de los temas que pasó en redes sociales es que empiezan a compartirse imágenes de diferentes tipos de larvas, con fotos que claramente eran de Caracas, pero esas fotos no correspondían ni a lonomia y mucho menos a lonomia oblicua. Y es importante que entendamos que la identificación o la necesidad del suero, que está hecho solamente está indicado para enfermedad severa, es muy específico de la especie. Es decir, el suero del antilonomia no sirve cuando es para otro tipo. Quiero que nos recalques un poco eso, Pepe. Sí, lo que, sin ser experto en el área de veneno ni de antiveneno, lo que es definitivo que el veneno, el antiveneno, que está hecho, por cierto, aparentemente solamente en el Instituto Butantan en Brasil, es específico para Lonomia aquelus, perdón, Lonomia oblicua. Hay otra especie que esa sí causa problemas y causa mortalidad en Venezuela, que es Lonomia aquelus, algo que viene siendo estudiado, si mal no recuerdo, de los años 60 por una investigadora del IBI, la doctora Arocha, creo que es Arocha Piñero, y esta especie, Lonomia, básicamente son del oriente del país y del sur del país. No descartamos, porque no se han hecho estudios con mucho cuidado y muestrando en muchas partes del país, pero con lo que tenemos depositado en colecciones, hasta ahora Aquelus
tampoco apareció en Caracas, pero es algo que no lo podemos descartar, ¿no? Especie, algo que fue recientemente estudiado, y estas especies son todas muy parecidas. A nivel de larvas o de orugas, las larvas son muy parecidas y esto dificulta mucho porque no es simplemente comparar una foto, que esto lo pueden hacer algunos expertos cuando ya tienen años metidos en este mundo, pero una persona cualquiera información metiendo o como se puede confundir fácilmente, inclusive no dentro del género, sino con otros géneros similares. Pepe, ¿nos puedes repetir un poco en qué zonas de Venezuela se han identificado las lonomias que no son oblicuas para que le quede a la gente bien específico ese concepto? Sí, las especies que han sido reportadas en la bibliografía como peligrosa. Lonomia oblicua, que fue la incorrectamente identificada en Caracas, y Lonomia aquelus. Esa especie sí está en Venezuela, creo que fue reportado en los 60 por la doctora Arocha Piñero, y esa sí causa mortalidad y hay casos registrados de muerte en Venezuela. Por más los reportes están ubicados en en el oriente del país y el sur del país. Pero en la zona central, aunque no lo descartamos, no hay ninguna cita formal, no hay ninguna ejemplar que nosotros hayamos podido estudiar que nos haga pensar que esa especie está en la región central del país. Pepe, otra pregunta es, ¿qué otro tipo de animales de esta dimensión que no son larvas o que parecen larvas, pueden producir enfermedad al ser humano que te llamen la atención? Porque en Venezuela hemos visto milipedes, centipedes, escalopendras, por supuesto escorpiones, pero bueno, nadie confunde un escorpión con una larva, pero animales vermiformes que tienen forma de verme, que pueden tener estructuras que tienen ponzoña. ¿Cuáles te recomendarías tú que deberíamos tener pendiente? Básicamente el grupo clave son las larvas de polilla, principalmente de polilla. Y la diferencia entre una polilla y una mariposa es que las polillas, los adultos, vuelan de noche, tienen cuerpos más globosos, más llenos de escamas, y las mariposas son más delicadas, con colores generalmente más llamativos. Sus larvas son las que causan los problemas. En el caso, por ejemplo, de adultos, un caso extremadamente conocido es el de la palometa peluda en Oriente, que básicamente está restringida a Oriente. Sin embargo, ya tenemos casos comprobados en el sur del lago de Maracaibo, en los manglares del sur del lago de Maracaibo también hay palometa peluda del género Ilesia urtica. Entonces, en este caso hay que diferenciar el ataque de las larvas, que es lo principal. Larvas de polilla son las que realmente irritan. Pueden haber otros insectos, pero no tanto a nivel de larva, sino de adultos. Por ejemplo, un caso muy frecuente y que algunas personas desconocen, un pequeño escarabajito que no tiene cara de escarabajo, más bien parece una tiguereta, de colores rojos y negros, el cuerpo lo tiene bandeado negro y rojo, y este pequeño escarabajo de la familia Staphylinidae del género Pederus produce fuertes irritaciones cuando uno accidentalmente lo golpea o lo aprisiona contra el cuerpo, y esto ocurre generalmente hacia finales del año, sobre todo cuando uno está trabajando debajo de una luz o cerca de una fuente de luz y ellos llegan atraídos por la luz y nos entra básicamente una irritación tan fuerte que a veces se confunde con una quemadura de segundo o tercer grado. Es realmente impresionante verlo. De hecho, nosotros hace unos años, bastantes años atrás, atacado o recibió, no atacado porque ellas no atacan, tuvo el contacto con estos animalitos y tuvo que ser hospitalizado en una clínica de Caracas. Mira, siempre cuando manejamos el tema epidemiológico tenemos como la responsabilidad de tener que darle contexto a las personas de algunas cosas que pueden parecer raras, como en este caso el emponzoñamiento por una larva o por una oruga, en el contexto real de lo que pasa. Obviamente el tema de las redes sociales, en este caso particular, hizo que hubiera una difusión muy intensa de la información muy rápidamente y en consecuencia vimos al menos 2 pacientes más en los días consiguientes al primer caso y hubo la sensación, o quizás inclusive por el manejo de redes sociales, la impresión de que Caracas estaba llena de unas orugas venenosas y hubo titulares de algunos medios que de alguna manera hacían énfasis en este hecho, y yo lo que quiero recalcar o oír de ti es el tema de que la presencia de orugas en cualquier entorno o de larvas es algo absolutamente normal y que quizás el hecho en este momento, sumado al tema de las redes sociales, es que los muchachos están de vacaciones, están más en la vida al aire libre, porque quienes hacemos actividades al aire libre estamos acostumbrados a ver
a animales de este tipo frecuentemente. Entonces, un poco bajarle dos a la, como decimos ahora a la gente, de que no es que hay una infestación de orugas malignas en la ciudad de Caracas o en el centro del país, y que esto es una situación normal, y que cuál es la responsabilidad en términos de lo ecológico que deberíamos tener como seres humanos con estos animales. Sí, eso es muy cierto lo que menciona. Lo importante es primero saber que siempre esas larvas y muchos otros animales están en contacto con nosotros. Una cosa es que no los veamos, otra cosa es que la observación de la gente de su entorno, cosa que antes no ocurría. Después de estar 2 años o un poco más de 2 años encerrados, la gente viendo por una ventana descubrió que hay un mundo vivo que está alrededor de nosotros y que puede estar en contacto. Eso es Sí. positivo, algo positivo. El problema con las redes sociales es que antes, si alguien hacía una afirmación incorrecta, eso solamente quedaba en el círculo de la persona, no era explosivo. Yo siempre digo que antes a alguien se le ocurrió un mal chiste o una mala cosa jugando dominó, y eso se quedaba entre los 4 que estaban jugando dominó. Ahora no, ahora a alguien se le ocurre decir una locura, esa locura la pone en una de las redes sociales y en cuestión de minutos se puede ver explosiva. Si además, que es muy importante, le agregamos una imagen que potencialmente puede ser un factor que crea perturbación. Uno ve una larva de esa y hay mucha gente que por fobias naturales que tiene que reaccionan, ¿no? Entonces la imagen más el contenido se hace explosivo. Lo primero es que correctamente hay que quitarle presión. Eso, lo que está pasando, siempre ha pasado. Desde que ocurrió el caso que tú atendiste, hemos recibido más de 8 reportes de diferentes sitios del país. También, ¿por qué? Eso siempre ha ocurrido. A mí cuando tenía alrededor de 6 años, y eso hace 64 años, pues tengo 70, me picó o rosé, una de estas orugas verdes que están ahora en Caracas. Ayer recibimos 2 reportes de estas orugas de la familia Saturnidae, que es un género muy grande que se llama Automeri, y a mí recuerdo todavía, y me pasó a los 6 años, el tremendo ardor que me produjo esa rosadura con esa larva, ¿no? Entonces, hay que tranquilizarse, no está pasando nada, no hay ningún tipo de emergencia, simplemente que las redes sociales también están visibilizando más algo que antes era común y corriente. Mira, también hay una sensación de que la gente, por ejemplo, si lleva la oruga a la facultad de farmacia o a cualquier sitio, van a preparar el antídoto inmediatamente. Entonces, que creo que es importante aclarar a la gente que esto es un proceso complejo, que requiere una tecnología muy importante, que no disponemos en Venezuela, y que si bien manejar el animal con cuidado, porque solamente agarrarlo te puede producir lesiones, hay que nos explique un poco cómo, si la gente quiere guardarlo, cómo debe guardarlo. En general, la identificación funciona para saber qué tipo es, pero no nos ayuda mucho para hacer un suero, y mucho menos inmediatamente, porque la gente piensa a veces que nos traen la oruga y les traigo aquí la oruga para que hagan el antídoto de una vez, y eso solamente pasa en las películas, no pasa en la realidad. Sí, eso fue otra de las cosas, no recuerdo quién, lo leímos en las redes, que proponía que recogieran la larva y la llevasen para que rápidamente hiciesen el suero. No sé quién inventó eso, pero son cosas que hay que quitarle de la mente. Primero, ¿por qué es clave la identificación? Porque si no sabemos qué organismo está causando el problema, es como una persona que tiene una bacteria y no le identifican qué tipo de bacteria, pues igualmente ocurre con esto. Pueden venir una plaga o cosas como que la gente no tiene en mente, que es importante, una especie invasora que se introduzca en Venezuela, y esto puede causar después serios problemas en los bosques o puede ser problemática para un determinado cultivo. Entonces, primero identificar claramente el animal. A veces simplemente con una foto bien tomada, generalmente se le pide en algunos casos en los que sea una foto desde vista dorsal, ventral y lateral, y con eso se puede hacer mucho. Por ejemplo, el caso de los chipos, que es otro animal que causa tremendo problemas en la gente. La gente muchas veces lo pica un chipo o piensa que lo pica un chipo. Entonces la primera pregunta que uno le hace a una supuesta persona picada por chipo es: ¿a usted le dolió cuando le picó? Sí, me dolió muchísimo. Bueno, ya es una respuesta que indica casi con el 99,999, como siempre decimos, que lo picó no es un chipo, porque los chipos no duele. Entonces, hay que tener como cierta, ¿cómo le digo yo? Un protocolo, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros con algún grupo de médicos, y ojalá que nos podamos sumar a un montón de personas más a este proyecto. El proyecto se llama Picamor, picaduras, mordeduras y rosaduras de insectos y otros artrópodos, que lo estamos haciendo entre Médicos Unidos de Venezuela, Capítulo Aragua y el MISA. Claro, entendiendo por MISA un grupo grande de personas que estamos trabajando en equipo,
para tratar de identificar qué cosas están causando los problemas, y ese grupo de médicos, yo ojalá que muchísimas personas más se sumasen, médicos, se sumasen a orientar a la población sobre qué hacer. ¿Por qué? Porque nos pasó, y principalmente en pandemia, que recibíamos personas porque tenemos años haciendo esto. Mire, que me picó esto. Bueno, mire, señora, yo creo que la lesión se está poniendo un poco fea. No era nada, no era que tenía una reacción alérgica, sino que se le estaba hinchando muy feo, tenía una pequeña parte necrosada. Mire, le recomendamos que vaya a un médico. Una amiga de mi hermana de bastante edad que se puso muy brava conmigo porque yo le dije que no, me dijo que si yo estaba loco, que cómo iba a ir a un centro de salud cuando estaba en COVID, que ella se prefería morir de la picada del chipo, que no era un chipo, de no tener que ir a un centro de salud y contagiarse o contraer COVID. Esas cosas hay que manejarlas, y bueno, mientras más gente nos sumemos a esta campaña, diferentes instituciones, es importante porque vamos a tener una mayor masa preparada para dar respuesta a este tipo de emergencia. Gracias, Pepe. Creo que hemos ido sobre los aspectos más importantes de esto, que es un tema que ciertamente, por lo menos en medicina tropical, vemos con alguna frecuencia, pero que no es suficientemente explorado, interesante el grupo que tienes. Después hablamos de algunas iniciativas que podemos tener con eso, porque inclusive nosotros en algún momento trabajamos con una aplicación de teléfono que permitía hacer una identificación primaria del posible animal y da una calificación de la posible severidad para el ser humano. Entonces creo que, y tú me comentaste en el preámbulo, esto no solamente es importante para los humanos, también para las mascotas, porque un elemento clave en emponzoñamiento es que la cantidad necesaria para producir un efecto severo en un niño pequeño o en una mascota probablemente es inocuo para una persona de 100 kilos. La relación veneno-peso es muy importante, entonces tiene mucho más severidad el veneno en mascotas pequeñas y en niños pequeños que en personas de gran tamaño o en animales de gran tamaño, por la relación entre la toxicidad y la cantidad, y esto es un elemento central en esta discusión. Pero bueno, nuestra idea siempre es tratar de darle a nuestros oyentes la información más actualizada, la información veraz. Yo creo que es recalcable que no hay una situación particularmente crítica con el tema de vermes, gusanos o este tipo de animales en Caracas o en la zona central o inclusive en Venezuela, que no fue un accidente por lonomia, es muy importante destacar eso, que no son indicaciones de suero, mandar a buscar el suero antilonómico de Brasil, que es todo un tema complicado traerlo de otro país para acá, y que no han sido descritas lonomia oblicua en Venezuela, que creo que es una información muy importante que le da tranquilidad a la población. Igualmente, nuestra recomendación, al igual que tú has hecho, es uno, no afectar la vida de estos animales, porque pues, ellos tienen tanto derecho en la naturaleza como nosotros. En el caso que usted lo vea, pues déjelos tranquilos, tómele una foto si quiere identificarlo, pero ante la posibilidad de un emponzoñamiento de alguno de u otros animales, lo ideal es hacer una clasificación, identificación, medir el riesgo que representa para el ser humano y sobre eso tomar las decisiones adecuadas. Recuérdanos tus redes, Pepe, para que la gente te siga, no solamente la tuya, sino la de Misa, que sé que hace una labor muy importante. O sea, bueno, mire, en Twitter, en Misa es Misa con Z, MIZAUCB, y en Instagram es Misa con Z .ucb. Ahí estamos completamente a la disposición. Generalmente tratamos de contestar rápidamente. A veces por problemas de conexión no lo podemos hacer, pero siempre es importante que si uno tiene un accidente y piensa que está en un proceso de un cuadro alérgico importante o se siente físicamente mal, no simplemente diríjanse a un centro de salud, y siempre a un centro de salud que pensemos tiene la capacidad de atender esa emergencia. Gracias, Pepe, por la interacción. Seguiremos tocando otros temas porque esto es un tema que da para muchas cosas, en posicionamiento ofídico, escorpiónico, que sí son frecuentes en nuestro país. Creo que es un elemento que deberíamos hablar en algún momento, sobre todo las medidas de primeros auxilios, de identificación, etcétera, etcétera. Muchas gracias por participar, y amigos, a ustedes me despido de ustedes recordando nuestras redes, @mundourweb, @Julio Castro M. Pueden escribirnos sus comentarios a través del chat en vivo que está aquí abajo, y recuerden que
Cada jueves, 8 de la noche, sale un nuevo capítulo que queda guindado en YouTube y que ustedes pueden disfrutar de todo nuestro contenido. Se les quiere mucho, cuídense mucho y mantengámonos seguros. Hasta luego.